sobre la necesidad de una comisión de la verdad que esclarezca los casos de violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes del sistema de protección. Así escribía Luis Pedernera en el semanario Brecha, que además publicó auditorías internas realizadas por parte de INAU a las clínicas de salud mental que contrata sus servicios, donde lo que arrojaron esas auditorías fue un panorama muy complejo de muchas irregularidades y faltas. Así que ya estamos en contacto con Luis Pedernera, que escribe esto tan fuerte para el semanario Brecha. Hasta febrero de 2025 fue uno de los 18 expertos independientes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Actualmente asesora a oficinas de UNICEF y otras instituciones con respecto a esto. Así que, Luis, ya te damos la bienvenida desde Suiza. Hola, un gusto. No, estoy en Montevideo. ¿Dónde estás ahora? ¿Te viniste? Ahora en Montevideo. Porque estabas hace unos días allí en Europa. Anduve por afuera del país, sí. Contame, Luis, cómo surge esta preocupación. Me hablaban también de protocolos a nivel mundial que se pueden activar ante las situaciones que están sucediendo. Se reclama mayor investigación en los casos. Hemos informado en este comienzo de año de 2 muertes, la de un niño de 10 años en una clínica de salud mental y también la de un adolescente y que se encontraba en el hogar tribal. También una muerte que está en investigación, menores bajo el amparo del Estado. ¿Cómo se puede encarar eso? Tanto a nivel nacional, donde también se ha propuesto una especie de comisionado parlamentario de las infancias, pero también a nivel internacional. Bueno, en el artículo, la columna esa que escribí en Brecha, un poco surge de mi experiencia en el comité. Yo tuve la suerte de estar muy cerca de las comisiones de verdad, justicia y reparación que ocurrieron en Irlanda, en Australia, y la más cercana es la experiencia de Chile. Chile es la más nueva, que es de nuestra región, y la particularidad es que se concentra específicamente en los abusos ocurridos en el Sename, que el Sename sería un símil de lo que fue el Consejo del Niño, que luego derivó en el INAME y que hoy se llama INAU. Entonces, mi propuesta un poco toma esa experiencia que han hecho esos países y que ha hecho Chile, que es lo que yo cito en la nota. Nosotros le recomendamos a Chile en el año que examinamos, que fue en el 2021, que se pudiera crear una comisión de verdad, justicia y reparación para los casos de muertes y abusos en el Sename. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el estallido de Chile el Sename fue como un emblema de las protestas. En un periodo de tiempo en el Sename murieron más de 1.500 niños por muertes evitables de bebés, pero también por malos tratos, torturas y lo que se pudiera ocurrir. Entonces el presidente Boric toma esa recomendación del Comité de los Derechos del Niño y en el año 2022 crea una comisión de verdad, justicia y reparación que en estos momentos está en funciones. Inicialmente fue un año para trabajar. Hace poquito el presidente dictó un nuevo decreto que extendía por un año más el trabajo y esa comisión está trabajando en recoger pruebas, testimonios, para entregar al final un documento que tenga una serie de propuestas, ¿no? Desde cambios institucionales, pero reformas legales, pero la más importante es lo poderoso de esa comisión en términos de justicia, de reparación a las víctimas, de reparación en términos económicos y de reparación en términos simbólicos. Entonces Uruguay tiene mucha similitud en los procesos, al punto de que en un momento el INAME nuestro era el símil del Sename chileno. Entonces se me ocurría eso. Uruguay tiene que hacer un sinceramiento sobre lo que ha pasado, sobre los abusos ocurridos, las muertes ocurridas. Tiene que reparar a las víctimas. A mí siempre me rechina escuchar de que ocurre un hecho
y se dice, se abre una investigación. ¿Y qué sabemos después de esas investigaciones? No sabemos nada, no sabemos si se responsabilizó a alguien, qué pasó con ese niño que fue víctima del abuso, o qué pasó con esa muerte. Entonces, la idea era esa, ¿no? Dada la cercanía de Chile, tomar esa experiencia y hacer como un punto de nunca más, para que eso no ocurra. Pero también Uruguay tiene que enfrentar el desafío de pensar una institucionalidad en términos de infancia que se adapte a los tiempos de la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros lo que tenemos es un Consejo del Niño creado en 1934 que se ha remozado en términos retóricos en el año 88 con el decreto ley que crea el INAME, y luego en el 2004 con el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde INAME pasa a llamarse INAU, porque no era bueno seguir llamando menores a los niños, a las niñas y a los y las adolescentes, pero y que le agrega el mandato de rectoría de infancia. En realidad eso es pura retórica, el INAU no tiene la rectoría de infancia, es imposible que una institución pensada en otro momento, que lo único que ha hecho es cambiar el nombre, pueda ser rector. Entonces, mi propuesta tiene un montón de aristas, pero también lleva a repensar la institucionalidad. Un poco es eso el sentido de la columna. En Uruguay yo siempre digo, los que estamos en temas de infancia lo repetimos, los niños son pocos y los tratamos bastante mal. Luis, ¿cuál es la realidad del INAU? Tú decías que hay que repensar la institucionalidad, de lo que has estudiado, de lo que has investigado. ¿Cuáles serían esos cambios? ¿Por dónde deberían pasar? ¿Y cuál es, esa es la duda, la realidad del INAU en nuestro país? Bueno, el INAU es una institución que fue pensada para intervenir en determinadas situaciones de ciertos tipos de niños. ¿Y cuáles son esos niños y niñas? Son los que se cayeron de las políticas sociales. Entonces, cuando las nuevas autoridades fueron designadas, les decía, bueno, traten de cumplir la tarea y de hacerlo bien, ¿no? Y que es cuidar, proteger a aquellos que se han caído de las políticas sociales y hacerlo de la mejor manera posible. Lo otro, eso que dice el Código de la Niñez, que es rector de las políticas de infancia, es imposible. Uruguay en ese sentido necesita pensar una institucionalidad que integre todas las agencias responsables del tema infancia. Esto no es solo cuestión del INAU, es cuestión de la salud, es cuestión de la seguridad social, es cuestión de la educación. Hay un intento de avanzar en ese sentido con la ley Lustenberg. Perdonen, digo así porque no recuerdo el número de ley y el acrónimo que usan para esa ley. Pero entonces Uruguay tiene todavía el lastre de una institución que en 1934 fue pensada para el niño abandonado y delincuente. En el camino se despojó de la parte de delincuente, creó el INISA, eso es una cosa buena que ocurrió en el cambio de institucionalidad, pero todavía la protección especial, que es las situaciones de aquellos niños que están al margen de las políticas sociales, que han perdido fundamentalmente el cuidado basado en la familia, las respuestas que lleguen del INAU sean la mejor respuesta acorde a los tiempos de los derechos del niño. Sí, ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Sí, Luis, adelante. Y eso significa, por ejemplo, que la institucionalización tiene que ser la última respuesta. Hay niños que la institucionalización es la primera respuesta, y es prácticamente hasta que cumplen los 18 años. Y eso no puede ser así. El cuidado
tiene que estar basado en la familia extensa, en la comunidad. La convención, cuando habla de familia, no habla de familia en el sentido clásico, papá, mamá, 2 o 3 hijos, sino que habla de la familia en un sentido extenso, hasta al punto de que el cuidado también tiene que estar basado en la comunidad. Para eso hay que dar herramientas a la familia y a la comunidad. Entonces hay que desandar eso y profundizar en este sentido las políticas públicas. A mí me llama la atención de que priorizar a la infancia en Uruguay sigue siendo duplicar o aumentar el presupuesto para el INAO. Y entonces me parece que ese es el camino equivocado. Priorizar a la infancia implica pensar la política pública desde sus múltiples dimensiones y de sus múltiples agencias involucradas. Acá hay cuestiones de salud, hay cuestiones de educación, hay cuestiones de vivienda, de seguridad social, que también necesitan ser llamadas a la mesa para la efectividad de los derechos. En Uruguay nos gusta mucho cambiar los nombres y poner nombres rimbombantes como si eso operara mágicamente en la realidad. Y sabemos que el cambio de nombres por sí solo no cambia la realidad. Es necesario avanzar en otro tipo de respuestas. Yo insisto, la ley Lustenberg es un intento interesante, pero también que se ha demorado en su proceso de reglamentación. Sí. Y en eso otra cosa que los niños son pocos en nuestro país, y lo otro es los tiempos de los niños no son los tiempos de los adultos ni de las instituciones. Entonces eso nos lo tenemos que grabar a fuego, porque parece que no entendemos que los tiempos de la infancia no son los tiempos de las instituciones. Son muchas las irregularidades, sí, y el cambio de sistema que se pide desde adentro también, desde los funcionarios, que muchos de ellos dejan absolutamente todo para que esto funcione. Hay mucho ya presentado, pero no logramos ahí ese accionar. Pero en el mientras, más allá de poder avanzar, en el mientras esas responsabilidades que decías en cuanto a nosotros hemos dado casos y hemos denunciado casos tremendos que es como tú decís, terminan en la nada, ¿no? Por lo general, además hasta con declaraciones de jerarcas que dicen, y bueno, no salió mal. ¿Qué va a ser? Uno que salió mal. Hemos escuchado esas cosas terribles. ¿Cómo hacer para que ese mecanismo que vos decís realmente tenga un peso, que pueda llegar eso a tener una consecuencia penal, por ejemplo, en situaciones que suceden? ¿Aquí en nuestro país o se puede acudir a organismos internacionales también? Sí. Yo en la nota hablaba de un circuito, ¿no? Nos escandalizamos, sí, pedimos, y después las aguas se calman y parece que nos olvidamos y ni siquiera seguimos lo que pasó. A mí la base de todo esto es el cuidado, ¿no? ¿Qué pasó con ese niño que fue violentado en sus derechos, que fue abusado, que fue maltratado? En las investigaciones, por ejemplo, ¿qué resultado tuvo una investigación? ¿Fue rápida la investigación? ¿Llegó a determinar responsabilidades? ¿Y cómo se reparó a ese niño? ¿Hay acompañamiento psicosocial? El impacto de estos actos en la vida de los niños es un impacto emocional, físico y emocional demasiado fuerte para dejarlos a la deriva sin que ocurra nada. Una noticia buena es que Uruguay desde el 2015 no ha sido examinado por el Comité de los Derechos del Niño, y en estos días va a recibir la lista de cuestiones del Comité de los Derechos del Niño que integré para comenzar el proceso de examen. Uruguay tiene que, en base a esas preguntas, armar un informe oficial y luego tiene que ir a Ginebra, donde va a tener el examen frente al Comité de los Derechos del Niño. Lo otro que tiene la posibilidad del comité, y que Uruguay es parte, es que hay un tercer convenio con protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, que es el protocolo de comunicaciones individuales. Por ese protocolo, los niños pueden
llevar denuncias al comité, y el comité debe tomar una decisión si el Estado violó o no la convención y decidir una reparación. Ese es el mecanismo para mí de los mejores, de lo que me ha tocado en el trabajo en el comité, porque realmente uno construye estándares adecuados a los Claro, niños. pero ¿quién, ahí Luis, es el meollo de todo este asunto? ¿Quién representa a un menor que el responsable de cuidarlo y su tutor era el Estado? Bueno, existen diferentes formas de representación. Teniendo en cuenta que sigue vivo, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Existen diferentes formas de representación. Por ejemplo, Sí. a mí me tocó intervenir en un caso contra Georgia, era parecido a Uruguay, un hogar de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, en donde habían abusos y muertes de niños bajo custodia del Estado. Era un reformatorio, ¿no? Un hogar, como lo llamamos acá. Una abogada pro bono, de esas abogadas que trabajan en derechos humanos, se presentó en nombre de esos niños, logró acreditar la representación, argumentó, y el comité determinó que Georgia había violado la Convención de los Derechos del Niño y definió una reparación. La reparación incluye desde una compensación económica hasta algo simbólico, ¿no? Hacer un evento que simbólicamente repare a las víctimas y forme parte del ciclo de memoria para no repetir, para el nunca más. Entonces, esas cosas existen. Y Uruguay ratificó el protocolo de comunicaciones individuales y, por lo tanto, cumplidos los requisitos que plantea el protocolo, se puede ir al comité a hacer un planteo. Lo que le comenté del caso chileno, Chile comenzó con una investigación que abrió el comité, que fue producto de una denuncia de una diputada o de un grupo de diputados. Y el comité abrió una investigación reservada y fue la primera investigación que abrió el comité. Dos colegas viajaron a Chile, visitaron, se entrevistaron con los niños, recogieron pruebas, y el comité cierra la investigación estableciendo en su resolución determinadas medidas y pasos que debía establecer Chile. Entre ellos, el cambio de institucionalidad. Chile ha eliminado el Sename. Por eso digo, Chile es un proceso bien interesante para verlo. Es un país que está cercano, pero en Chile ya no existe el Sename. Se ha cambiado por otra forma de entender la institucionalidad más cercana a lo que yo planteé anteriormente. Entonces, yo creo que Uruguay, a semejanza de Chile, son esos países en donde las estructuras institucionales son estructuras muy sólidas y donde las resistencias al cambio están muy marcadas. Tienen que ocurrir hechos que conmuevan a la sociedad para que algo nuevo pueda ocurrir, pero debemos dar esa señal. Debemos dar esa señal porque es necesario cuidar a los niños, que en nuestro país son pocos, y por lo tanto deben ser lo más preciado para nuestra sociedad. Y no puede ser que el ciclo de indignación, que se abre una investigación y que todo vuelva a la normalidad sin saber qué ha pasado, si hubo justicia, si hubo reparación a ese niño, sea algo que quede en la incógnita de la sociedad. Tú hablabas de la rectoría que no está a cargo del INAU. ¿Hay alguna institución en el Uruguay que se acerque a hacer una especie de rectoría para la infancia? Y en caso de que no, ¿por dónde pasaría o qué organismo podría tener esa responsabilidad? Cuando se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, yo no fui uno de los que quedó contento. Yo aspiraba a que el proyecto fuera otro. En el 99 el primer intento queda en el camino y el proyecto del 99 ingresa al Parlamento de nuevo como un gesto de los legisladores, pero va perdiendo mucha potencia de lo que era el proyecto que había venido de una comisión que había creado en aquel momento el gobierno de Sanguinetti en el año 95.
Nosotros fuimos los primeros que escribimos un trabajo colectivo que está publicado por Fundación de Cultura Universitaria y decíamos, en términos comparativos, es decir, cantidad de población, es más rector la educación pública por cantidad de niños que el INAU, ¿no? La educación pública tiene 500.000 niños y el INAU no llega a 100.000, contando los convenios con organizaciones privadas, ¿no? De la sociedad civil. Entonces, hasta en términos numéricos no es rector. En el comité, lo que el comité le pide a los estados es una institución con mandato claro que pueda cumplir el rol de articulación de las políticas que orienten las políticas en el sentido de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, yo creo que ese debate hay que darlo, como es, y hay que darlo en el sentido de que esto no es responsabilidad solo del INAU. Cuando hay que sentarse, hay que mirar los procesos desde todas las aristas. Y entonces, ese niño abusado en un hogar del INAU, ese niño muerto en un hogar del INAU, debería llamar a preguntarnos ¿dónde estuvo la salud? ¿Dónde estuvo la educación? ¿Dónde estuvo la seguridad social? ¿Dónde estuvo la vivienda? En la vida, las agencias, ¿no? En la vida de ese niño. Desde esa perspectiva hay que pensar la institucionalidad. ¿Y esa figura, general, Luis, que se planteó como de un comisionado parlamentario? Bueno, el comisionado parlamentario... Para las infancias... claro, es otro tipo de herramienta de lo que se conoce internacionalmente como el ombudsperson, ¿no? El defensor del niño. Es una figura bien importante. A mí me ha tocado también estar muy cerca del defensor de la Defensoría de la Niñez de Argentina y la de Chile. Estuve en el proceso de surgimiento y nacimiento y también de defensa, porque en el proceso han recibido diferentes ataques. Yo creo que también ahí en Argentina y en Chile tenemos modelos para ver defensorías de la niñez. En Uruguay toma el nombre de comisionado parlamentario, pero estos son defensores de la niñez. No tienen el rol de articular la política pública. El rol de articular la política pública le corresponde al Ejecutivo, ¿no? En las agencias que tienen que ver con la política que se hace carne en la vida del niño. Entonces, el defensor del niño es quien va a cumplir esa tarea de defensa de los derechos del niño. Es una figura súper importante. He conocido diferentes comisionados parlamentarios. Uno que me gusta mucho en su formato es el comisionado de Escocia para los derechos del niño. Es un comisionado súper potente, fuerte, con un mandato bien interesante en la defensa de los derechos del niño. Pero Uruguay empiezan a aparecer estas señales que son interesantes, hay que seguir profundizándolas, siempre pensando en eso de Real de Azúa, ¿no? Del impulso y su freno, ¿no? De que somos un país en donde un impulso de cambio de institucionalidad con enfoque centrado en la infancia y todo eso, luego va a aparecer otro más conservador. Pero Uruguay necesita ese debate, necesita abrir la cabeza para pensar el espacio para este tipo de instituciones, porque en realidad, por ejemplo, el comisionado vendría a erigirse en la voz de un actor social que en general tiene poca fuerza en su capacidad de representación política, ¿no? Exacto, exactamente. Los niños, las niñas y los adolescentes, que lo decimos todo el tiempo, lo que cuesta que salgan y se peleen solamente por sus derechos, no asociado a cualquier otra cosa. Y en ese sentido, ya nos quedan unos poquitos minutos, Luis, la situación en el mundo, en los conflictos. Cómo también el Comité y Naciones Unidas está trabajando ante denuncias terribles que se dan. Bueno, a mí me ha tocado en mis últimos años en el comité
formar parte de los equipos de trabajo. El comité son 18 expertos independientes. Para que entiendan la dimensión, los comités son estructura de Naciones Unidas, pero que no reciben orden ni siquiera del secretario general, y tampoco la independencia es al punto de no recibir órdenes de gobierno ni de organización. Entonces, cuando examinamos los países, nos organizamos en grupos de cuatro miembros, que son los que estudian a fondo el país, ¿no? El proceso de examen a un Estado es un proceso que lleva más de un año, entre entrevistas, reuniones con niños, y a mí me ha tocado estar ser parte del equipo que examinó a Rusia al año de la invasión de Ucrania, y en el 24, en septiembre del 24, me tocó ser parte del equipo que examinó a Israel. Los conflictos armados son la peor cara de la violación a los derechos del niño. Yo nombré estos dos, pero en el mundo hay muchos más conflictos armados. Y la peor cara y lo peor lo viven niños y niñas en el mundo como consecuencia de estos conflictos en que los estados no se ponen de acuerdo y recurren a las armas. El comité formula recomendaciones, los estados deberían tomarlas como una hoja de ruta para el cumplimiento de la convención, ver qué está pasando, pero el otro elemento que agrego a esta coyuntura crítica y triste es que estamos en un momento en donde el multilateralismo está en una profunda crisis. Entonces, todos estos movimientos a nivel global también sacuden estas estructuras que son las que crean los órganos de tratado. Existen 10 comités de derechos humanos, el Comité de Derechos del Niño es uno, es el que más ratifica, la convención es el documento de Naciones Unidas que más ratificaciones tiene, son 196 países, la única excepción es Estados Unidos. Entonces, y creo que la convención apareció en el año 89 como una señal de moral universal que irrumpe, y los estados frente a la condición de vida de los niños rápidamente se pliegan a ello. Ahora lo que hay que hacer es que las palabras, el texto de la convención, hay que hacerlo realidad en la vida, en los países y en la vida de cada niño y niña. Luis, te queremos agradecer mucho este contacto esta mañana y la verdad que sí tenemos, como decías, por un lado se piden cambios, pero por otro una sociedad muy escéptica, que logremos realmente tener ese peso. Ojalá que así sea. Te mandamos un abrazo y gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto.